Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la perfumería de Shiseido que nos presenta este año 2021 Ginza Tokyo de Shiseido. Ahí lo tenemos. Bueno, pues esta versión la encontraremos en Eau de Parfum y la tenemos en tamaño de 50 mililitros. Lo que es la apariencia de la botella la estamos viendo. Es un rosa que tiene como texturas, si os fijáis, las ligeras tonalidades diferentes en medio de lo que es el cartón y en una apariencia sencilla de la caja. Nos vamos a ir al interior, donde aquí sí, aquí también lleva esa emblema de Shiseido y aquí ya nos encontramos con el perfume. Aquí lo tenemos, el Ginza, aquí está. Bueno, Ginza Tokyo. La botella también me gusta mucho porque sí que es cierto, por ahí abajo se ve un pelín el tubito, pero atraviesa con esta parte esto negro que tiene y llama la atención a la vista, ¿verdad? Aunque es sencillo, llama la atención. Por aquí nos pone Shiseido, aquí el emblema de Shiseido y lógicamente aquí pues todos sus datos. Vamos a leer las notas del perfume y lo comentamos. Este perfume es de la familia floral frutal del año 2021, con notas de salida de granada y pimienta rosa, notas de corazón, magnolia, jazmín y orquídea, y notas de fondo pachulí, ciprés, inoki y sándalo. Bien. Perfume con una intensidad media que pasa posteriormente a media suave, lo que es la mayor parte del cuerpo del perfume, y tiene una duración en torno entre 4 y 5 horas. Tengo ganas de ver cómo se comporta en días de calor para ver si esta composición floral sube o baja en esta duración. Por supuesto, es importante que siempre con respecto a la duración de los perfumes los probéis en vosotros mismos. Bien, a ver, mirad, os cuento primero la primera impresión cuando lo probé sin saber las notas del perfume. Y es que cuando lo pruebas, sientes como si principalmente fuera un perfume floral, como estos tipos de perfumes que tienen las flores de los almendros, flor de melocotonero, flor de cerezo, este tipo de flores, no flores blancas, sino otro tipo de tonalidades florales, pero en una manera ligera, ni tan siquiera fresca, sino un conjunto floral delicado y bonito. No es un perfume que sea una locura nada más probarlo, sobre todo si tienes cierta experiencia en probar muchos tipos de perfumes. No es olfativamente ni una novedad destacable, ni es un perfume que te vuelva loca sin más. Sí es verdad que es un perfume bonito, delicado y equilibrado en un conjunto de aromas florales. Así, en ese sentido, es la primera sensación que a mí me llega con el perfume cuando me lo pongo y en esos momentos sin saber las notas del perfume. Con lo cual, ¿me gusta? Sí, me gusta. ¿Me vuelve loca? No, realmente no es un perfume que con respecto a sus notas florales vaya a decir ¡wow, qué locura! No, lo podría llevar perfectamente en cualquier época del año, un perfume floral que igualmente es muy primaveral, un perfume que sí que es femenino sin estridencias, un equilibrio de aromas que está muy relacionado con lo que es la cultura oriental, que le gustan los perfumes que no son invasivos, potentes, en ese sentido, porque en lo que es todo Oriente ese tipo de perfumes se lleva mucho, tranquilitos y bien equilibrado con respecto a esos aromas, porque como te digo, lo que sientes en este perfume es como una composición floral, pero sin un aroma que sea súper destacable entre otros los aromas. ¿De acuerdo? Esas son las sensaciones que lo vamos a sentir. Bien, así vosotros os podéis ir haciendo la idea de si os puede gustar o no. Bien, como te digo, huele bien, es rico, está equilibrado, no es súper llamativo, etcétera, etcétera. En mis comentarios hay tanto bueno como malo, un poquito de positivo, un poquito de negativo.
Bien, probablemente la crítica más grande que yo le hago a este perfume proviene cuando yo leo las notas que nos cuentan del perfume, ¿de acuerdo? Porque si para mí la composición floral de este perfume, cuando lo sientes, son de ese tipo de flores, flores de árboles, flores de árboles frutales, como una sensación floral de este tipo de almendros, melocotoneros, cerezos, ese tipo de flores. Cuando yo leo la composición del perfume, me vengo abajo, ¿vale? Me vengo abajo porque la granada, me encanta la fruta de la granada en los perfumes. Aquí no siento que sea un perfume frutal, no siento que sea un perfume frutal. Eh, la orquídea en otros perfumes, claro, es que todo esto es después de haber probado muchos perfumes, ¿no? La orquídea tampoco es un aroma floral que aquí destaque como esa flor con personalidad. El ciprés inoki aquí tampoco, porque sí he probado ciprés en perfumes femeninos y te da una sensación aromática importante, tampoco lo encuentro aquí. Y bueno, pues los distintos aromas que nos cuentan en la composición de este perfume no los detecto como tal. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé, vosotros valorarlo como queráis. Pero sí es verdad que, por ejemplo, si tú eres una persona de la calle, que vas y pruebas el perfume sin más, sin que te importen esas notas que llevan los perfumes y tal, y te lo compras sin más, pues oye, te va a dar exactamente igual lo que te cuenten, porque ni lo vas a preguntar ni lo vas a estar mirando, ¿vale? Pero quizás si yo leo que es un perfume con granada y me apetece tener un perfume con aroma de granada, y lo compro pensando que me voy a encontrar un aroma frutal de granada, lo pruebo y me voy a quedar chafada viendo que en esa composición de notas que nos cuentan, el aroma no es exactamente lo que nos cuentan. Yo lo que pienso con respecto a esas notas, lo que hay en el perfume, es que han creado una composición o un juego de notas que finalmente al unirse en un equilibrio aromático, pues te da una sensación floral y sobre todo teniendo en cuenta pues que termina siendo un perfume delicado, no muy intenso, medio suave, mejor dicho, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es bonito, pero no es un aroma llamativo. Que eso también viene bien para esas personas que no a todo el mundo le gustan los perfumes chillones, no a todo el mundo le gusta oler a helado o a caramelo y nos encontramos con un perfume de composición floral, de sensación olfativa floral que juega con algo que es bonito. También es verdad que este perfume floral es elegante pero discreto, ¿de acuerdo? No es lo más impresionante del mundo, ¿vale? O sea, yo os pongo tanto lo bueno como lo malo. Es muy agradable tenerlo puesto, o sea, yo me lo ponía y es otro tipo de flores lo que vamos a notar con, no es nardos, no es una orquídea caramelada, no, o sea, nos podemos olvidar. Pero bueno, creo que en todo hay gustos para todo. Es un perfume bonito de la casa Shiseido y dentro de lo que es entiendo que la casa Shiseido de por sí tiene ese carácter que trata de imprimir ese mundo oriental también en los perfumes, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no es una locura, me alegra probarlo, pero sobre todo lo advierto para aquellas personas que queráis probarlo, cuidado al comprarlo a ciegas, que quizá y vosotros cuando os lo ponéis dices, oh sí, huele mucho a granada, perfecto, pero por eso os digo que es importante tener en cuenta que no es exactamente lo que nos cuentan sobre él, ¿de acuerdo? Por eso va a ser importante probarlo antes de comprarlo. No es unisex, es muy femenino y no tiene particularidades porque es un perfume floral sencillamente, ¿vale? Ni siquiera te voy a decir que huele mucha orquídea, ni nada, ni nada, ni nada. Es un perfume
floral, sencillito, ¿de acuerdo? Pero bueno, es mi opinión, y como siempre os digo, es mi opinión personal. Y por ello, si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo cuando tengas la ocasión de probarlo, cuéntanoslo, que tu opinión es muy importante. Amores, un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.